¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Tras repasar la actualidad de esta jornada de lunes, comenzamos Ágora hoy. Un Ágora especial porque vamos a conocer un proyecto apasionante que ya es una realidad. Seguro que han escuchado hablar de él. Valencia, eje de la ruta de la seda del siglo XXI. Suena bien, ¿verdad? ¿Está la seda todavía viva en nuestra ciudad? Son reflexiones que queremos hacernos esta noche con un proyecto, como decimos, de una gran envergadura. Nos acompaña el senador y coordinador de España de la Ruta de la Seda UNESCO. Hablamos de don José María Chiquillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Y bienvenido. Muchas gracias, un placer. Una realidad ya esto de la Ruta de la Seda. La verdad es que después de muchas horas de esfuerzo y sacrificio de un grupo de personas a título individual y de varias entidades de nuestra sociedad civil valenciana, es una realidad que tenemos ahí y no tenemos que desaprovecharla. Bueno, esa gran oportunidad. Pues muchas preguntas las que queremos hacerle esta noche. Gracias, José María, gracias por estar con nosotros. Le acompaña también esta noche el presidente Centro UNESCO Valencia Mediterráneo, don José Manuel Gironés. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Bienvenido también. Muy feliz de estar aquí. Mucho por hacer todavía, pero ya se han conseguido logros destacados. Sí, cierto que ya, y esto que todo ha ocurrido en el año en el que nos encontramos, sí, pero cuando con perspectiva se ve que el 10 de enero escribíamos una carta a 3 personas de Valencia desde Centro UNESCO con el senador Chiquillo al ministro Soria, competente en materia de turismo, etcétera, preguntándole, pero ¿cómo España puede estar al margen de ese movimiento colectivo que en el mundo entero se están moviendo? ¿Qué hacemos fuera? Por favor, recíbanos porque queremos... Y cuando nos dijo el jefe de gabinete que no nos recibía, yo me enojé mucho, dije, no, es que ya está decidido, que no nos recibió porque puso en marcha el mecanismo y fuimos ya a la fase operativa, digamos. Tú recordarás a ponerlo en marcha. Bueno, por situar al telespectador y sobre todo por la parte política de José María Chiquillo, pregunta, perdóneme que se la haga, ¿qué hace un senador valenciano en este proyecto tan bonito? ¿Cómo surge esto? Pues la verdad es que al ser vecino del barrio de Belluters, ¿sí?, el antiguo barrio de la Seda, del Cap i Casal, de la calle Hospital, entre el Colegio del Arte Mayor de la Seda y la Lonja, pues te interesas por este gran proyecto que llevaba años y la inquietud y la preocupación de ver que España no estaba en el programa de la Ruta de la Seda de UNESCO. Eso fue la inquietud y el interés que nos movió a personas y a entidades como Centro UNESCO Valencia, del que empecé como un humilde colaborador, a interesarnos ante la Organización Mundial de Turismo y la UNESCO de por qué España no estaba. Y la respuesta era que España no estaba porque nadie lo había pedido. Entonces fuimos con un gran argumento, unos apuntes históricos, con el legado histórico de la seda vinculado a Valencia, y en cuestión de 2 meses se nos reconoció como país del programa de OMT y me nombraron como coordinador para España del programa de UNESCO y empezamos la andadura y en 10 meses hemos avanzado lo que en 15 años no se había conseguido, situar a España dentro del programa y a Valencia como referente en las ciudades de la Ruta de la Seda, desde China al Mediterráneo occidental y Valencia esa capitalidad. Bueno, todo un logro, sin duda alguna, conseguido en muy poco tiempo, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque los hemos pillado distraídos. Ah, sí. A ver, claro. Pues, acláreme esto. Te lo aclaro. Cataluña tiene una dinámica que en el tema textil siempre, desde el Instituto de Tarrasa, etcétera, como capitalizan y tienen fuerza, siempre ha sido un poco la que ha querido llevar la voz cantante. Vale. Madrid, a su vez, con esa simetría curiosa, también, además de que ha tenido las fábricas de los Borbones, etcétera, también pinta mucho en esto, pero como están ahora metidos en otras dinámicas... En otros fregados, ¿no? La verdad es políticos, que nadie se ocupó... la Ruta de la Seda comienza en UNESCO en el año 87, siendo director general don Federico Mayor Zaragoza, que es, bueno, junto con el fundador, el primer director general, el más importante que ha tenido la UNESCO. Y entonces él puso en marcha una serie de proyectos, los coronaron, por ejemplo, el trasladar las cabezas de Abu Simbel, el reconstruir la Biblioteca Alejandría, es decir, los momentos más gloriosos. Y en su época, muy preocupado por el Mediterráneo, él puso en marcha una serie de reivindicaciones. La Ruta de la Seda fue una de las grandes creaciones, que estuvo más bien larvada porque, si te remontas tantos años, China todavía era ese gran tigre dormido. Sí. No había empezado a despertarse. Ha sido después, cuando China
ha devenido como una gran potencia económica cuando ella misma ha puesto en valor esto que era una forma de comercio y de vecindad pacífica. Es decir, la vecindad en Asia y en todas partes casi siempre han sido guerras para allá y guerras para acá, y desde Gengis Khan pues hasta que bajaron al Mediterráneo desde el Pamir y desde la Mongolia, toda la historia son historias violentísimas. Pero hay fenómenos también que la humanidad ha sabido explotar y desarrollar, sí. Por ejemplo, las formas del comercio respetado en sus itinerarios, ¿no? Y entonces, ese comienzo hizo que la Ruta de la Seda tuviera una primera fase, pero por las circunstancias internacionales que te he descrito, no acabó de arraigar. Y ha sido ahora, ¿cuándo se ha 20 años todo después, en mayo 2015. Cuando ha vuelto a emprender, y China está francamente decidida a que su voz en el mundo, porque China asusta a sus vecinos. Claro, la gente, tienes al lado un vecino de ese tamaño, de esa magnitud. Entonces ellos pretenden una presencia y la seda es un muy buen elemento de intercambio. UNESCO, en 2013 tomó la decisión de reactivar el programa de la Ruta de la Seda, y en 2015, en mayo, es cuando se hizo el primer encuentro del programa de la nueva Ruta de la Seda, y ahí es donde, por la rapidez de reflejos de UNESCO Valencia y de los que aquí estamos hoy aquí sentados y de José a tu lado, María Chiquillo también, pues tuvimos la suerte, el honor de incluir también a Valencia y a España en esta ruta. De ir como representante de España, y es donde presentamos la candidatura de Valencia y la propuesta e iniciativa de Valencia Ciudad de la Seda 2016. Nos incorporamos al programa, conseguimos traer el segundo encuentro a Valencia en el 2016, revisar los mapas históricos que no incluían a Valencia. Se ha avanzado mucho y la verdad es que ahora todos los días hay actividades que nos permiten llevar el nombre de Valencia a todos los rincones del mundo, y es una gran satisfacción. Claro, bueno, por supuesto. Había dos puntos fuerza sí, para el 16, el punto fuerza de la lonja, aniversario, y el de la recuperación de la Casa del Arte Mayor. Correcto. Vale, dos puntos que han jugado a favor de que fuera... En ese vídeo que estabas pasando, que es el que presentamos en mayo, al presentar la opción de España y la candidatura de Valencia, lo pilotábamos en dos pilares. La lonja de la seda, que el año que viene se cumplen 20 años desde que UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, y el Colegio del Arte Mayor de la Seda, que en mayo del 2016, gracias al empuje y a la aportación económica de la Fundación Hortensia Herrero, va a estar rehabilitado integralmente y para el uso y disfrute de todos los valencianos en mayo del 16. Estamos viendo las imágenes, José María. La lonja, la verdad es que tendremos que sentirnos orgullosos. Y el colegio, estos dos puntos prioritarios, un colegio que está en plena restauración, por fin también, porque esto tiene una historia tremenda. De mucha lágrima, de mucha lágrima. Pues de mucha lo que te lágrima decían también por la calle tus vecinos. Correcto. Esto, uno de los temas por los que empieza, y esto es una curiosidad, yo vivo al lado del Colegio del Arte de la Seda, y raro era el día que algún vecino mayor del barrio de Belluters, de nuestro barrio, que me decía: oye, no tenéis vergüenza con lo que estáis gastando en general. No digo ni bien ni mal, pero decían, con lo que estáis gastando, vais a permitir que el Colegio del Arte Mayor de la Seda, con 500 años de historia, se nos caiga. Hay telares del siglo XVII, del siglo XVIII, un archivo documental impresionante, unas reservas de museo espectaculares, únicas en Europa, de archivo, y vais a permitir que eso, y eso fue todas las cositas que toca la fibra. Y dices, José María, hay que ponerse manos a la obra. Conocí a otro vecino ilustre, José Manuel Gironés, y nos pusimos hace 2 años y medio a trabajar sin pensar que esto iba a llegar donde está llegando, y tiene que llegar más lejos porque Valencia se lo merece. Bueno, pues caray, escuchar esto da gusto, sobre todo porque tiene que ver mucho con la historia de la ciudad y sobre todo con algo tan vivo. Yo planteaba al principio de esta tertulia, la seda está viva en Valencia. Señor Gironés, enséñenos una foto, porque esta foto ha tenido mucho que ver, ¿no? Exactamente. En todo este es el encuentro, lío, si me permiten. Este es el encuentro que hemos realizado en junio de este año, la multaca de la Ruta Occidental de la Seda, y en él la lonja de la seda fue presentada con el vídeo ves, pero claro, en las imágenes del vídeo se puede apreciar la transición entre el mejor monumento occidental de toda la Ruta de la Seda,
porque en Samarcanda, etcétera, hay grandes monumentos islámicos y orientales chinos en la Ruta de la Seda. Pero en la zona, el gótico concretamente, está aquí representado con una solvencia absoluta, es un edificio maravilloso. Pero la sorpresa para ellos era que en las imágenes empezaban a ver un ejército de chiquitas guapas, un ejército, míralo. Sí, ahí está. Cualquiera que se asome, pero es que la gente que no es de Valencia o que no se ha asomado a una ofrenda no puede darse cuenta de hasta qué punto la gente en Valencia, las familias, gastan su dinerito y viven apasionadamente el lucir las galas que el Espolín y la Seda ofrecen. ¿Es cierto? Se quedaron tan atónitos que, según me ha contado Anik y Chiquillo, cuando presentaron este vídeo en Xi'an, estaban en una reunión en la que todavía quedaban del órgano de gobierno mundial de la Ruta de la Seda, que tenía previsto 5 países. Estaba China como anfitriona, Irán, que es potentísimo, Corea del Sur y Omán, que es riquísima, pero faltaba una plaza a la que aspiraban Turquía, Francia e Italia. Y antes de procederse al punto ese, como estaban en la exhibición, y se quedaron atónitos. Tan atónitos diciendo la expresión que luego hemos copiado nosotros ahí, decía, Silguis alaik en Valencia, o sea, es que en Valencia la seda está viva, porque si uno piensa en la ruta del siglo XIII y XIV, eran los camellos que la llevaban empaquetada. Pero no de esta manera, vistiéndola como la luce. La seda no lucía hasta que en Venecia no hacían un carnaval, lo hacían en la presentación del vídeo. Claro, la intención del viaje cuando UNESCO España me propone y UNESCO París me nombra como coordinador de España, la intención primera del viaje a ese primer encuentro es que acepten a España como país y presentamos humildemente que el encuentro del 2016 ofrecíamos la candidatura de Valencia. Pero claro, vieron la propuesta, vieron la iniciativa y ante esa propuesta y esa iniciativa dijeron pues, que en el comité ejecutivo de 5 países, entre España, tengo el honor de formar parte de ese comité y de alguna manera encargarnos que UNESCO durante el 2016 en Valencia organice su encuentro internacional respecto a la Ruta de la Seda. Bueno, pues no nos damos cuenta, sinceramente, en Valencia de lo que nos decía también el señor Gironès, ¿no? Que la seda está tan viva en un acto tan emblemático como el de la ofrenda. Es que eso no es de los mediadores que han ido hasta allá a vender un producto en plan es de toda la ciudadanía, porque ¿sabes qué hace que las fallas están vivas? Que la ciudad entera está en eso. Es decir, tiene una propiedad el poner en marcha esto que es legítimo, que cada cual se puede sentir parte alícuota de esto. Y frente a posibles, bueno, pues esas rivalidades locales que siempre hay, ¿no? En cualquier otro punto de España, el argumento disuasorio que te dice, es verdad, es incomparable. Ya puedes ir por Portugal, por España. Y además cientos y miles de personas luciendo esta realidad y tener además... Y la riqueza, el colorido de la seda. Pero tener la fortuna de que está vivo todavía el último de los velluters, el último de los velluters que es capaz de hacer el espolín y el vellut negro que la Casa de Austria, de Carlos V, que estamos viendo en la televisión, y Felipe II, ponen de moda en toda Europa, es el terciopelo negro de Valencia. O sea, todavía hay unos señores, este es el encantador don Vicente Enguídanos, maestro de maestros sederos, que todavía está haciéndolo a mano. Entonces hay una autenticidad y una intensidad. Estos son los dos vectores. En esas imágenes del libro y del vídeo uníamos el siglo XV, siglo de esplendor, el siglo de oro valenciano, con la lonja como referente, y ahora el siglo XXI, el que está viva, la herencia, ese legado histórico, con esas casi 200.000 mujeres que cada año lucen esos trajes con el componente básico de la seda. Pero es que además, como decía Gironès, en el lado en el Mediterráneo occidental, la única ciudad vinculada a la mítica e histórica Ruta de la Seda que tiene un edificio
dedicado a la seda, que es Patrimonio de la Humanidad de UNESCO, es Valencia y la lonja de la seda. Bueno, pues se daban todas las características, sin duda. Hablaremos de lo que pasará el 9, 10, 11, 12 de junio de 2016, supongo que fechas señaladas en rojo en el calendario tanto de José María Chiquillo como de José Manuel Gironés. Pero antes me gustaría que comentáramos lo ocurrido el pasado 8 de octubre, un día también víspera del 9 de octubre, preciosa, en la lonja. Se acogía el primer encuentro de embajadores en los países de la Ruta de la Seda. Todo un éxito, señor Gironés. Bueno, eso de nuevo, hay un elemento que ha sido bastante fundamental, es la continuidad en el esfuerzo. Aquí vino Irina Bokova, directora general de la UNESCO, en el mes de mayo, en una visita rápida, y la alcaldesa de entonces se preocupó de enseñarle un poquito de la lonja y le acompañaba el ministro Margallo. El ministro Margallo, que ejerce valenciano pleno, pues la verdad es que estaban las falleras mayores, etcétera, y entonces le mostraron, para que viera a la luz, el valor textil del traje de las falleras mayores. Y el ministro Margallo le exclamamos: vaya elemento, él es el gran impulsor de la marca España. La marca España es el cortahielos, es la quilla de penetración comercial de prestigio de España en el ámbito internacional. Y al decirle eso, le dije, pues mire, la seda. Entonces el ministro enseguida dijo: acabo de estar en Samarcanda, o sea, que el hombre, el tema lo entendía maravillosamente. Puso en marcha a la Casa Asia, que es una institución del Estado, para que nos ayudara. Puso en marcha, y entonces es Margallo el que, como máximo responsable del cuerpo diplomático en España, con esa autoridad, le dice a José María Chiquillo: ¿por qué no convocáis a los embajadores? Y entonces José María Chiquillo tocó la campana y así se hizo. Y a correr. Y estamos viendo las imágenes de lo que ocurría. Lo que aprovechamos, mira, ¿ves? Exactamente. Lo que queríamos ver, a poner en valor el hecho de que las Cortes Valencianas habían aprobado por unanimidad de todos los grupos el declarar Valencia ciudad de la seda y solicitarlo de esa manera al presidente de la Generalitat y al presidente del Gobierno, y entonces plantearle a los embajadores de los países de la Ruta de la Seda. Asistieron los más importantes países, desde China a Rusia, pasando por Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Italia, Croacia, India, Pakistán, Indonesia, Corea, o sea, Irán, o sea, vinieron los países potentes, decirles: Valencia va a ser la capital de la seda 2016. Les presentamos el proyecto, les pedimos su implicación, su complicidad y su participación en este gran evento, porque queremos en este segundo encuentro en junio invitar a las ciudades emblemáticas de la Ruta de la Seda, pues Xi'an, Bakú, Samarcanda, Almaty. ¿En total cuántas son, José María? Pues estaríamos hablando de unas 15, 20 ciudades. Venecia, Muscate, Teherán, esas grandes ciudades que son míticas, que son históricas de esta legendaria Ruta de la Seda, y darnos todos en un encuentro fraternal la mano en Valencia como capital de la seda 2016. ¿Impresiones de este encuentro de los embajadores? ¿Se fueron sorprendidos? Ellos ponen cara de embajadores, es decir, se sorprenden mucho. Por ejemplo, estuvimos luego en el CDT de Turismo en una pequeña demostración gastronómica para despedirles, y se quedaron muy sorprendidos de lo que sabe hacer, aparte de una paella inconmensurable, de lo que se hace, porque es que esto que es el turismo es la experiencia y la sabiduría sin dolor. O sea, ¿qué es el turismo? Pues una forma de ciencia sin dolor, en la que te enteras de cosas buenísimas. Y entonces ellos, que traen una cultura de cuerpo diplomático, de conocer mucho mundo, cuando ven el refinamiento y la calidad de lo que aquí se produce, pues se han quedado. Casi todo el que viene a Valencia es bastante fácil que se enamore por una cosa o por otra. Pero la impresión ha sido unánime, es decir, se han ido encantados, con ganas de querer volver. Pero mientras tanto nosotros teníamos una cosa muy importante pro domo nostra, o sea, para nosotros. Y es que en las Cortes, cuando nosotros solicitamos, que en eso estuvimos afortunados, que los grupos parlamentarios valencianos respaldaran la iniciativa, recuérdalo porque fue gracioso, no hubo portavoz, o sea, síndico
de grupo político que que se no negara dijera... esta propuesta. No, que la SEDA, que ellos, que toda la vida... Es decir, que esto es una cosa en la que de verdad todos los partidos están de acuerdo. Entonces, y se han implicado, y esto es, dice pero tú ten en mucho, cuenta claro. esto, elecciones para municipales, elecciones en Cataluña, elecciones para el Congreso. Estamos entreverados de procesos de diferencia, de rivalidad y de riesgo. Conseguir tirar de un hilito. No es fácil en estos que momentos. no tenga, que en vez de eso diga, tú te ayuntarías en mí. Oye, todos se ayuntan. ¿Cuándo pasó esto, señor Chiquillo? El 22 de julio. 22 Yo creo de que eso julio. puso de manifiesto... Después de las elecciones municipales y Sí, autonómicas, sí. hablamos del nuevo gobierno. Fue en las Cortes Valencianas Muy bien. a los síndicos de todos los grupos parlamentarios. Eso pone de manifiesto lo que decíamos en las conclusiones del documento de UNESCO Valencia. En primer lugar, que esto es una seña de identidad de todos los valencianos y valencianas y es un tema de toda la sociedad civil, que es lo que estamos viendo como respuesta desde el mes de julio, que cada día más hay más interés de empresas, de ciudadanos, de colectivos, de entidades, de asociaciones de vecinos, de la universidad en el día de hoy, la Universidad de Valencia. Sí. Es un proyecto que puede unir, podemos darnos todos la mano para conseguir lo que decíamos en ese encuentro de la Multaca de junio del 2015, que es un proyecto que une y que puede ser esa proyección de futuro de la Comunidad Valenciana y de Valencia en Y particular. sobre todo lo más importante, me quedo con esa frase que decía el señor Chiquillo, que nos ha situado en el mapa de la ruta de la seda a Valencia y a España, que en principio a priori el proyecto no lo contemplaba y ahora lo contempla, pero con fuerza además. Bueno, por tanto, éxito rotundo en ese encuentro, en esas imágenes que nos ponían nuestros compañeros y además se celebraba precisamente en La Lonja. Quedaron impresionados también por el edificio los embajadores, señor Chiquillo. Muchos de ellos ya lo sabíamos, en el último año y medio de este trabajo Ya habían en la pasado, sombra sí. que habíamos hecho, el embajador de Rusia la conocía, el de Azerbaiyán también, el de Kazajstán también, el segundo de la embajada de China también, porque los habíamos traído para que... Puntual, para que fueran conociendo. En el calentamiento de esto que Sí. ha salido bien en el 2015, antes estuvo el 14 y estuvo el 13, lo conocían, pero se quedaron maravillados de ese magnífico y emblemático edificio, joya de la que los valencianos nos tenemos que sentir orgullosos, que es esa gran proyección del siglo de oro valenciano que está vigente en el siglo XXI y se quedaron maravillados. Y luego una segunda cuestión, y es que el programa de UNESCO, que es cultura, va unido a turismo. El patrimonio histórico-artístico, el rico patrimonio histórico-artístico valenciano va unido al turismo cultural. Se da la mano y de esa simbiosis sale esa marca de Valencia, ese proyecto y esa imagen positiva de Valencia, repito, en todos los rincones del mundo. Porque este vídeo que han visto los telespectadores, que está elaborado en el mes de mayo, en poco más de 5 meses, ha dado la vuelta al mundo y la han visionado más de 100.000 personas en todas las redes sociales. Caray, pues esto es importantísimo, sin duda, por la marca Valencia. Todo ahora, siguiente parada, por decir, pasarán muchas cosas antes, que lo iremos contando desde Canal 7 Televalencia, 9, 10, 11 y 12 de junio de 2016. ¿Qué va a pasar estos días? Bueno, el segundo encuentro mundial de Sí. responsables de la Ruta de la Seda, formalmente UNESCO París lo convoca en Valencia. Vale. Es decir, esto es una acción internacional con presencia aquí, pero que no nace y se queda solo en el ámbito de una tentativa local, sino que viene respaldada porque en el próximo Consejo General de la UNESCO, que tiene lugar siempre al final de octubre y principios de noviembre, o sea, que es inminente, el discurso inicial va a ser celebrando que la Ruta de la Seda en el mundo se haya puesto en marcha y la primera propuesta operativa es la celebración de este encuentro de Valencia que ellos asumen como propio. Es decir, ¿quién convoca este encuentro? Los coordinadores vienen porque lo manda UNESCO Mundial, la de París, que es, en ese sentido, es todo el movimiento. Entonces nosotros eso lo enmarcamos, como lo hemos hecho ya. Vale la pena decir que antes de ir a Xi'an, que estuvimos en Bakú, Sí. que está a mitad camino. Bakú en el Caspio está a 4.500 kilómetros de Xi'an y de Valencia, que está Valencia a 9.090 kilómetros. Está camino. Está si allí está el kilómetro cero, aquí está el kilómetro límite, ¿no? Bien, en Bakú había el encuentro mundial de diálogo entre civilizaciones, con religiones, etcétera, y entonces nosotros estábamos allí
porque la Generalitat Valenciana desde hace muchos años está llevando a cabo a través de los encuentros Valldigna, etcétera, la multaca de las 3 culturas del Mediterráneo. Entonces, va a pasar, lo que va a pasar en junio es que celebraremos... ¿El segundo encuentro? El segundo encuentro internacional de ciudades de la Ruta de la Seda. El 12º Multaca del Mediterráneo, que es el marco. Entonces, lo primero que va a pasar, el día 9 habrá una recepción en términos de encuentro internacional, pero el día 10, que es el viernes, nosotros celebramos el viernes la Jumu'ah del Islam. Es decir, la Jumu'ah es el día, esto es lo que hemos hecho este año, la Jumu'ah en el San Pío V, la Jumu'ah del Islam quiere decir el viernes, que es su día sagrado. El sábado nosotros celebramos el Sabbat hebreo. Sabbat hebreo, es decir, que cada día dedicado a una cultura diferente, a una religión. Y el domingo, la Dominica de los cristianos. Pero lo bonito es que el primer día hacemos una llamada conjunta a la oración. ¿Sí? Atentos, la UNESCO cuando trabaja las religiones es como si trabajara la droga, está desactivándolas, no las está cargando es decir, está haciendo que se humanicen y que cobren sentido. No es una escuela de fundamentalismos, todo lo contrario, pero una de las cosas que enseña es mira cómo reza tu vecino. Entonces, ese mira cómo reza tu vecino, nosotros le llamamos la llamada a la oración, y entonces ponemos un enorme mapa, mapa mundi, el mapa de Cresques, donde aparece una ruta de la seda, pero que ocupa todo el hall del Museo de San Pío V, que es enorme, la cúpula. Ahí se pone un pequeño, pues como si fuera esta mesita, ¿no? Un pequeño podio, donde el muecín del Centro Islámico de Valencia llama a la oración. Si tú ves debajo de una cúpula a un muecín llamándose, tapan una oreja y el Alá Akbar, y está haciendo una salmodia, todos los demás con respeto, baja y entonces sube la representante del hebrea y llama a la oración. Como ellos lo celebran en Sabbat, no podíamos hacerlo porque los fundamentalistas ni se mueven. O sea, no puedes tú... Qué curioso. Claro, es muy curioso y muy complicado. Es decir, que se ha adaptado un poquito todos estos días los hemos ligado. A la religión. Sabbat es muy emocionante porque las jarchas hebreas muchas veces lloran la pérdida de la casa que tuvieron que dejarse o el amor que me ha separado por los desgarros que ha vivido esa población. Bueno, es muy bonito musicalmente. Y el tercero, el canónigo de la catedral o el que le toca, puede ser en gregoriano, puede ser en música antigua de Capella de Ministrers, que tenemos aquí buenas, sube el cristiano y canta la dominica. Entonces hacemos... Todo eso tarda mucho más en explicarlo de lo que tarda en suceder. Pues pam, pam, pam. Todo rápido y, y se quedan una todos... convivencia es también. Es que el espíritu fundacional de la Ruta de la Seda del año 87 es rutas de diálogo, convivencia y respeto. Fíjate si tiene actualidad que esas rutas de diálogo, por desgracia, pasan por el mismo hilo, por la alta tensión de las rutas de violencia. Ya hicieron el burro los talibanes todo lo que quisieron con los budas, que no era nada cristiano ni de Occidente, del valle de Bamiyan. En Afganistán hay unos gigantes, hay unas grandes cuevas excavadas en un acantilado vertiginoso que tienen unos 30 metros de altura, unos como migueletes, ¿no? Bueno, pues empeñados en destruirlo, y como a cañonazos no los consiguieron destruir, los dinamitaron científicamente. Bueno, la UNESCO puso el grito en el cielo porque que en el siglo XXI esté pasando esto, bueno, todavía. Eso, y ahora tenemos, pero es que ahora estamos en Siria, con Palmira. Bueno, Es decir, nosotros estamos intentando, nosotros al decir no somos, es Irina Bokova, UNESCO mundial, las Naciones Unidas, no paran de desgañitarse, es decir, el mundo tiene que ir en esta dirección. Y les pregunto yo, porque igual el ciudadano que nos está viendo desde casa y el ciudadano de la calle va a saber que esos días se celebra esto tan importante, va a poder ver algo especial, algún programa en el que se implica también a la ciudadanía. José María Chiquillo. La verdad es que el encuentro de junio va dirigido a los coordinadores nacionales, los casi 40 países. Sí que es verdad que como tenemos
un conjunto de acciones, no solo desarrollar en el 16, sino también en el 17, 18, 19 y 20, queremos acompañarlo con otras manifestaciones culturales, folclóricas y festivas, porque lógicamente esto tiene que dar proyección a la ciudad, pero también tiene que disfrutarlo la ciudad y hacerlo partícipe. Y vivirlo la ciudad. Por ese motivo, tenemos la parada del día 9, 10, 11 y 12 de junio, pero tenemos unos apeaderos previos. Ajá. El día 17, 18 y 19 de marzo traeremos al Comité Directivo de UNESCO Internacional de la Ruta de la Seda para que viva las fallas, las conozca de primera mano. Y vea esa riqueza de las sedas también. Y vea esa riqueza, y estamos en mente preparando y diseñando algunos actos, eventos e iniciativas para que en la calle se pueda disfrutar y proyectar la imagen de la Valencia del siglo XXI vinculada a la seda para todos los rincones del mundo. Importante esta faceta también. Sí, quería añadir algo, señor. No, Jiménez. que hay más, porque ¿Sí? lo que has dicho es esencial. Esto no ocurre para unos pocos. Claro. Mira, si agarres un grapat de cireres, si tú coges unas cerezas y las tienes por un buen punto de sujeción, son armónicas entre sí, es decir, ¿Sí? puedes irradiar. Entonces, cuando antes explicábamos lo de los vestidos, la indumentaria, etcétera, y la fiesta de Valencia, es que esta es una propuesta integradora para toda España. No es... UNESCO no trabaja para hacer separable y poner a alguien encima de una tarima y que los demás no estén. No, está claro. UNESCO trabaja para generar rutas, caminos de Santiago, cosas que se expandan. Es la difusión, cultura y solidaridad, son las dos pasarelas, y son dos pasarelas que ocurren por extensión. Entonces, ¿cómo se extiende esto? En el caso concreto, estos días de la seda, etcétera. Nosotros tenemos una cosa que es internacional, que es el motivo por el cual vienen aquí. Luego hay, a nivel de toda España, la Universidad de Valencia, en también la nave, apoyando. convoca a todas las ciudades de España con sus universidades, Con muchas de vinculación ellas, histórica con la seda. todas las implicadas, como podemos ver Salamanca, Santiago, Sevilla, Córdoba, Implicadísimas también en todos ese implicados proyecto. para que el proyecto Sí. es un proyecto España. Ajá. Tiene su propio ámbito y en la universidad, en la NAU, va a poder ir muchísima gente a ver lo que allí se va a hacer, pero es que además nosotros lo que irradian las fiestas, cuando uno estira fiestas de Valencia, no son solo fallas, no, es que de ahí mismo penden moros y cristianos, San Vicente, les fogueres, Semana les Santa, gallates, correcto. pero no se acaba ahí, es que si tú coges el fenómeno comunicativo de lo que es la difusión por placer y por gusto, con espíritu UNESCO, llegas a Ellín y las Tamborradas, a Calanda, te vas abriendo y vas viendo que todos, aquí en Valencia, el otro día pasaba por delante de Casa Chiquillo una cobla de maños y mañas de la fiesta al Pilar. También. Oye, iban con unos trajes no tan llamativos quizá, pero perfectamente en continuidad. Igual que ellos hacen su ofrenda, Sí. ¿es que acaso pierde la de Valencia? No, Porque para nada, no tiene que ver. Entonces, Conviven, es la convivencia ese también. es el sentido convivencial de esto. Entonces, por llegar hasta el final, el proyecto trae, lógicamente, se apoya al final en la ciudadanía, los pueblos más pequeñitos. Entonces, Valencia tiene unos 540 pueblos más o menos en 3 provincias, ¿vale? A través de eso nosotros convocamos y tendremos también esos días, reuniremos en el Mubim probablemente, bueno, lo sabe antes la televisión que no hemos ido a pedirlo a la Diputación, que Bueno, es titular, supongo pero ya que les iremos. dirán Bueno, que sí. ¿Qué haremos Esperemos. en el Mubim? ¿Qué se hará en Alicante, Castellón y Valencia? Coordinar una serie de acciones, Vale. puedes imaginarte los maratones fotográficos, vamos a llamar para que todos los pueblos puedan hacer, el programa este se llama Morera, Cook y Seda, es decir, de las moreras, de los gusanos y de las sedas. ¿Qué pueblo no tiene sus mantones de Manila? Todos. Claro. Fomentar ¿Qué esto pueblo? también. Dime tú, un pueblo donde Sí. los niños de la edad de tus padres no han tenido una caja de zapatos con agujeros, y cuando lo preguntas a los padres si han tenido gusanos de seda, Todos hemos resulta que tenido. los niños de ahora, muchos también. También eso está de moda Entonces, todavía. dado que esto, es que antes lo decíamos, es que esta es una realidad que brota
intensamente desde abajo. Pero cuando dices abajo, no hay pueblo, por chiquito que sea, que no esté ahí. Con esto. Se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué dices? Sí, se nos ha acabado. Pero si no ha habido pausa, no has hecho Hay incluso algunos estudios de los profesores de la universidad que están desde años trabajando esto, como Ricard Frank y Germán Navarro, que están hablando de entre 85 y 90 municipios de la Comunidad Valenciana que han tenido una vinculación histórica potente con la seda. Bien con la producción de morera, bien con industrias de seda o bien con el tratado del producto. Pero tanto en Alicante, Castellón como Valencia, por ejemplo, en Valencia, pues Vinalesa, Moncada... Esto ya es industrial. Nosotros vamos a la morera, es decir, incluso sin llegar a haber sido industriales, porque hay Játiva, Gandía, etcétera, han sido importantísimas. Pero bueno, tú vete a pueblos pequeñitos y verás que también están integrados en una cultura compartida. Tendremos tiempo de hablar de este tema apasionante, como han podido escuchar, y no les hemos contado ni la mitad de lo que supone este proyecto Valencia, eje de la ruta de la seda del siglo XXI. José Manuel Gironés, presidente Centro UNESCO Valencia Mediterráneo, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Le esperamos en próximos programas y enhorabuena por lo que están haciendo. Buenas noches. Que le has puesto una aportación hermosísima. Muchas gracias. Misma. Senador, y voy a decir bien el cargo, que si no luego me riñen, coordinador de España Ruta de la Seda UNESCO, José María Chiquillo, gracias. Muchas gracias por vuestro apoyo, que es importante para que la sociedad valenciana se dé cuenta de la magnitud y de la oportunidad que significa este proyecto. Los medios de comunicación hacéis un papel importante y esta casa, como siempre, en las cuestiones valencianas, nos implicamos. Estáis a la altura de las circunstancias. Por supuesto, y nos vamos a seguir implicando más en este proyecto. Así que a partir de ahora van a empezar a escuchar mucho lo de la ruta de la seda. Gracias a los dos. Buenas noches. Mañana tenemos fútbol, habrá informativo a otra hora y la tertulia dejaremos para el miércoles. Gracias por estar ahí. Buenas noches.